Muy bien, pues buenos días a todos, a todas. De verdad que es un honor darles la bienvenida a este acto de presentación de esta iniciativa que tiene por nombre, nosotros lo llamamos SIDE, pero que en realidad tiene que ver con la promoción del bienestar psicológico en futbolistas menores de edad, la psicología en los contextos deportivos. Esta iniciativa nace con una convicción, con una firme convicción de que implementar todas aquellas actividades, de que la psicología en los contextos deportivos es un factor clave para proteger, para formar, para cuidar el desarrollo integral de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Pero en primer lugar, lo que quiero hacer es, bueno, antes de nada, agradecer la presencia de tantas personas que estáis hoy aquí. En primer lugar, con muy especial afecto a las personas que me están acompañando en este acto inaugural. A mi izquierda, don Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por el compromiso de estar hoy aquí, por el compromiso con el deporte como un motor de salud, de posibilidad de inclusión y de crecimiento personal. Gracias, de verdad. Un placer, absoluto. Y luego, pues más a mi izquierda tengo a Francisco Díez, presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Paco. Paco, que es un aliado absolutamente estratégico en este proyecto, con quien compartimos la firme convicción de que el fútbol es y debe ser un espacio seguro, formativo y profundamente humano. Eso es lo más importante. Gracias también, me voy a detener, como he dicho, a nombrar a todas las personas que nos acompañáis por la especial relevancia y la emoción también que nos hace que nos acompañéis este día. Gracias al director general de Deportes, Alberto Tomé, por estar esta mañana aquí con nosotros. Mis agradecimientos a los patronos y a las patronas de la Fundación del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, fundamentalmente porque son quienes hacen posible que todas aquellas ideas que tenemos posteriormente se puedan desplazar a hacer acciones. Con especial mención a José Antonio Olvengo, que es, es patrono de la Fundación, también es decano de este colegio profesional, actualmente coordinador del proyecto SIDE y que siempre ha estado defendiendo esta iniciativa y ahora por tu liderazgo. Así que gracias. Gracias a los miembros de la Junta Directiva de la Real Federación de Fútbol de Madrid y también, por supuesto, a la Junta de Gobierno, a todos los compañeros y compañeras de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y, por supuesto, a los profesionales, a las y los profesionales de la sección de Psicología de la Actividad Física y el Deporte, porque vuestra participación es también clave para diseñar y para poner en marcha esta propuesta. Miren, esta propuesta tiene también una visión especialmente científica, el rigor científico y, por lo tanto, la implicación de las personas de las universidades que en este proyecto van a participar y a colaborar de forma muy unida. Hay que agradecer a la Universidad Autónoma, que tiene aquí a su representante, a Víctor, y a la Universidad Villanueva, con Ana. Esto permite que SIDE no sea solamente un proyecto práctico, sino que sea un proyecto de investigación que pone de manifiesto la importancia de una perspectiva científica en la que determinadas intervenciones muy tasadas de pautas de acción psicológica mejoran y promueven el bienestar psicológico, repercutiendo directamente en todo lo que tiene que ver con el presente y con el futuro de los menores que practican deporte. También agradecer a la Fundación Mafre, gracias por la confianza, ya que este proyecto ha sido reconocido dentro del programa de ayudas a la investigación Ignacio Larramendi, con cuyo respaldo refuerza la solidez y también el alcance de esta propuesta.
Y muchas gracias, por último, pero seguramente no me quiero dejar a nadie, a todos los medios de comunicación que hoy han querido estar aquí, porque la labor que realizáis es fundamental, ya que sois el eslabón que permite que todas estas acciones, todas estas propuestas al final conecten con lo que es verdaderamente importante, que es la implicación que tiene para la sociedad. Y paso a describir de una forma breve lo que es el proyecto SIDE. SIDE es una experiencia que es absolutamente pionera, iniciada en el fútbol base, pero con una intención clara de poder ser replicable no solamente en los clubes que ahora mencionaremos que han sido seleccionados, sino posteriormente en el resto de clubes de la Comunidad de Madrid, que pudiera ser extensible, por supuesto, al resto del territorio y posteriormente a otras disciplinas deportivas, porque se centra en algo que creemos que es fundamental, que es que, bueno, pues que el bienestar psicológico de niños, niñas y adolescentes tiene que estar garantizado en el paso del deporte para que sea una experiencia que se asegure como segura, enriquecedora y también formativa. Esta iniciativa, como he comentado, se emprende con lo que son la selección de 12 clubes en la que la Real Federación ha tenido muchísimo que ver, de fútbol y de fútbol sala, con jugadores y con jugadoras de edades comprendidas entre los 8 y los 16 años. Y el hecho de que participen los clubes es algo que es fundamental, porque se convierten en lo que son espacios de intervención directa donde se permiten desarrollar todas estas acciones del proyecto de tal forma que se adaptan a una realidad no solamente concreta de los menores, ¿no?, de nuestros niños, de nuestras niñas, de los adolescentes, sino también de los equipos técnicos y de las familias. El deporte se manifiesta como un elemento, como un papel esencial en el desarrollo integral de la infancia y de la adolescencia y abarca aspectos que consideramos y que siempre hemos considerado como muy positivos, ¿no? Desde lo que tiene que ver con la salud psicológica, con el disfrute, con la adquisición de hábitos saludables, con el rendimiento deportivo, con la trayectoria académica, por supuesto también, y también con la calidad de las relaciones interpersonales. En estos están implicados lo que son los equipos técnicos, entrenadores, entrenadoras, equipos directivos, las familias, compañeros, compañeras, todos ellos desempeñan un papel que es clave en la configuración de lo que es la experiencia deportiva y también en el fortalecimiento de competencias que son emocionales, que son psicológicas y sociales. Por eso es tan importante implementar, y no solamente implementar, sino también el hecho de investigar programas de intervención que contribuyan a lo que es la prevención de la violencia, a la protección ante situaciones de especial vulnerabilidad, colectivos especialmente vulnerables, a la promoción del bienestar psicológico y al fortalecimiento de capacidades que aseguren un entorno deportivo que sea sano y sobre todo con enfoque de derechos. A pesar de este potencial que tiene todo lo que es los contextos deportivos, la práctica del deporte, somos conscientes de que esto no está exento de riesgos. Por dar algunos datos, algunas cifras, conocemos que 1 de cada 4 menores, adolescentes, deportistas han sufrido o dicen haber sufrido, refieren situaciones de acoso, de maltrato verbal, y que más del 60% de las chicas adolescentes que practican deporte en muchas ocasiones abandonan esa práctica deportiva entre las edades de los 12 y los 16 años, muchas veces por sentirse en situaciones de desprotección, invisibilizadas o incluso presionadas. SIDE se concibe como una intervención psicológica estructurada dirigida a todos aquellos actores implicados en lo que es la experiencia deportiva, como he dicho, desde los equipos técnicos, los clubes, por supuesto, los entrenadores, las familias y el entorno social, que nos permite construir un sistema que promueve y que protege el bienestar. Así, lo que se pretende trabajar para dar conceptos que sean muy claves es el entrenamiento de las habilidades psicológicas de los niños, las niñas y los adolescentes, también la motivación, evitando lo que son las tasas de abandono, la disminución de la violencia en el deporte tan importante, la gestión de las relaciones interpersonales, la tolerancia y la frustración o los valores prosociales y la competitividad necesaria pero saludable.
Y con esto se desarrolla además en un marco que es absolutamente necesario, un marco normativo claro, como es la LOPIVI, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Violencia en la Infancia, que nos exige también garantizar de forma fehaciente todo lo que son los entornos seguros, protectores y libres de violencia para todos los menores, también en los contextos del deporte. Al finalizar la experiencia tendremos, estamos seguros de que vamos a tener en el año, ¿no?, en la temporada 25-26 dispondremos de resultados que nos permitirán evaluar el impacto de esta investigación, de esta experiencia, y esta medición se basará también en datos previos recogidos, estableciendo así lo que son conexiones muy objetivas entre lo que son las acciones desarrolladas y los efectos observados desde una mirada rigurosa y basada en la evidencia científica, como he dicho. Así que gracias a la Real Federación de Fútbol de Madrid por hacer que este proyecto se constituya como una realidad que es compartida, gracias a las universidades por convertirlo de alguna manera en ciencia, gracias a la Fundación Mapfre por la confianza y gracias a todas las personas presentes que forman parte de este proyecto y que quieren transformar el deporte en lo que es un verdadero espacio de bienestar, de desarrollo y de derechos. Hoy pues estamos aquí presentándoos un proyecto, pero es una alianza, es un compromiso, es un modelo de intervención desde la psicología que cree en la fuerza que tiene el deporte para educar, para proteger y para transformar también las vidas de los más pequeños y de los que no son tan pequeños, pero que están en etapas que son fundamentales. Así que muchísimas gracias a todos. Doy paso a Francisco Díez, Paco, presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Buenos días a todos, encantados de estar una vez más en esta casa, que la considero ya como mi casa, y es un momento de saludar y dar las gracias. Dar las gracias a nuestro consejero, nuestro querido consejero Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte, porque es una persona que en el momento que le llamas te responde en todo. Y él sabe que esta federación es un poquito inquieta. Después, gracias a Alberto Tomé, el director general, porque sabe que estamos ahí, siempre somos inquietos y peleamos porque queremos hacer las cosas y queremos hacer las cosas. Después tenemos aquí al presidente de UFEDEMA, a mi amigo Vicente, que está siempre cuando le llamamos. Y después dar las gracias al decano, que fue uno de los impulsores de este tema. Es un tema que no es de buenas a primeras salido, esto se lleva trabajando una temporada y quizá hemos tardado un poquito, porque mucha gente cuando oye la palabra psicólogo o psiquiatra se asusta muchas veces, lamentablemente. Yo provengo del mundo de la enseñanza, he sido docente 41 años en un colegio, el Colegio Valero de Madrid, y siempre comento que cuando empezó la psicología en los colegios, como empezó por la puerta de atrás, y al cabo de cierto tiempo hay el área de orientación psicológica, queda muy bien además, y que lógicamente en una sociedad que vivimos hoy en día pues es muy necesaria, más de lo que pensamos. Cuando surgió el problema, José Antonio Pulso, pues ellos no vieron precisamente una persona reacia a este tema. Yo personalmente quiero dar las gracias a la decana y a José Antonio por acercarse a nuestra casa, que es su casa, porque es una asignatura que tenemos pendiente. Tenemos pendiente dentro del mundo del deporte. Tenemos en el deporte chicos y chicas con una exigencia muy grande, con alrededor muchas cosas que no les facilitan este desarrollo, y que en este caso la Federación de Fútbol no solo tiene que enseñar a que los niños y las niñas sepan dar una patada a un balón. Yo creo que tenemos que preparar físicamente, mentalmente, que sepan dominar sus emociones, que sepan controlar las situaciones, y lógicamente este proyecto es
vamos a decir, la punta del iceberg de un gran proyecto. Como sabemos, vamos a tener 12 equipos que distintos puntos de la Comunidad de Madrid y distintas situaciones sociales y económicas, ¿no? Eso es importante, y que gracias a este apoyo del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, más con la Universidad Autónoma, la de Villanueva, la Fundación MAFRE, mucha gente, y siempre con el apoyo incondicional de esta comunidad, que puedo decir que dentro del programa de nuestra presidenta el deporte es un punto fundamental. No es un discurso político lo que hace ella, sino acciones puntuales que están poniendo a Madrid en órbita deportivamente, no solo en los súper grandes eventos, sino en esos eventos medios en donde interviene el área que lleva nuestro consejero, Cultura, Turismo y Deporte. Y después, aparte, también un área económica que es generar ingresos para nuestra comunidad. Dicho esto, cada plan que se pone tenemos incondicionalmente a la Comunidad de Madrid, y después además tenemos la suerte que nos acompaña además hoy también Telemadrid. Es decir, eso es un punto de apoyo muy fuerte para que este programa tenga éxito. A los equipos y a los padres, a los árbitros, a los entrenadores, muchísimas gracias, porque sin ellos no podríamos sacar este proyecto. Es un proyecto, vuelvo a decir, muy bonito, un año entero de estudio, en el cual al cabo de este año van a sacar ese estudio, y que nos va a permitir enfocar no solo en el fútbol, que es en este momento la experiencia piloto, sino en todos los deportes de esta querida comunidad, sacar adelante otros proyectos de este tipo. ¿Qué significa esto? Que estos 12 equipos son afortunados, pero que en breve tiempo, y gracias a la bondad que tiene el Colegio de Psicólogos de Madrid, ampliaremos. De hecho, creo que vamos a ampliar a nuestras selecciones autonómicas, que por cierto son campeonas de España en casi todo. Alguna cosa hemos quedado ahí un poquito descolgados en segundo lugar, pero bien. Entonces, dicho esto, yo soy una persona que cree fielmente en este proyecto. Creo que esta ayuda psicológica a una sociedad que no es lo que queremos, que es lo que tenemos, una sociedad que los niños tienen situaciones familiares, situaciones escolares, hay presiones deportivas por parte de los entrenadores, nuestros queridos árbitros tienen que aguantar una presión mediática, que muchas veces esa presión mediática viene de las grandes instituciones del deporte o de los grandes equipos, porque el deporte de base, de formación, es lo más bonito y maravilloso. Entonces, reitero, muchísimas gracias, decana, por tu amabilidad, por recibirnos en tu casa, por poner este proyecto en marcha, y a nuestro consejero pues decirle que se prepare, que dentro de poco tendremos alguna cosa más que presentar. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Tiene la palabra el consejero. Gracias. Bueno, ya han visto cómo el presidente nos lo brinda así de una manera elegante, como él suele hacer siempre. Yo insisto mucho en su capacidad de convicción, en su vehemencia y en su trabajo constante. Y eso es lo que hace siempre, eso es lo que ha hecho ahora con nosotros, y ya te decimos que sí, presidente. Y esperamos que lo siga haciendo, porque sin duda alguna
eso redunda en beneficio del deporte, en beneficio del deporte madrileño, de los jóvenes madrileños y también de todo ese ecosistema que hay alrededor del deporte, ese ecosistema tan absolutamente necesario como el que nos presentaba la decana hace un momento, a la que le tengo que dar la enhorabuena por la claridad en su exposición y la necesidad de este proyecto. O sea que muchísimas gracias, Timanfaya Hernández, decana de este maravilloso Colegio de la Psicología de Madrid. He de decir, antes de seguir con los agradecimientos, que vengo a hablar de bienestar y sinceramente es lo que he sentido nada más llegar a este lugar. Y el bienestar lo hacen las personas y lo hacen aquellos lugares donde las personas habitan, sin duda alguna. Yo siempre he dicho que nada serían los teatros sin todos aquellos artistas que los han habitado, nada serían las catedrales y sin todos aquellos fieles y todos aquellos curiosos que las han visitado a lo largo de la historia, y nada sería nuestra vida sin esa interacción necesaria que tenemos que realizar todos. Bueno, pues al entrar en este colegio oficial yo he sentido eso, yo he sentido bienestar y ha sido una paradoja bonita, porque precisamente veníamos a hablar de bienestar y además de bienestar en la infancia y la juventud. Querido Paco Díez, muchísimas gracias por lo que ya he dicho y por lo que estoy seguro que seguirás haciendo. Esta Real Federación Madrileña de Fútbol es sin duda un puntal del buen hacer y un puntal del entendimiento de lo que el deporte necesita. Querido Vicente Martínez, presidente de UCEDEMA, es un auténtico placer volver a verte. Nos reunimos hace muy poquito. Vicente nos contaba cuáles eran nuestras necesidades. Yo le dije que por supuesto las entendíamos, pero que no solo las entendíamos, sino que además vamos a trabajar de la mano. Ya solo falta que Alberto Tomé, director general de Deportes, que también le saludo, de ese segundo paso, porque ya hemos tenido la primera reunión y ahora el director general tiene que dar el segundo paso, y desde aquí en público le impelo para que lo haga. Querido decano, queridos miembros de la Junta de Patronos, deportistas, medios de comunicación, de verdad que es un placer estar aquí. Es un placer estar aquí porque lo que decía el presidente es absolutamente cierto. Él me llama mucho, pero yo le cojo el teléfono siempre y le digo que sí, casi siempre, salvo cuando la cantidad de dinero que pide es desorbitada, pero intento conseguirla, y no es muchas veces cuando pide dinero. La verdad es que nos entendemos muy bien porque nuestros objetivos son comunes, y eso es absolutamente fundamental. Esa colaboración necesaria con unos objetivos comunes entre el trabajo que están desarrollando las federaciones y el trabajo que estamos desarrollando nosotros desde la institución pública, desde la Comunidad de Madrid, desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, realmente da unos resultados excepcionales, pero que no serían posibles si trabajásemos cada uno por nuestro lado. Yo eso es lo primero que quiero reivindicar y lo primero que quiero celebrar, porque desde el primer momento ya se venía haciendo en este gobierno, en anteriores legislaturas, pero es verdad que esa colaboración cada día es más estrecha y esa colaboración coincide cada día más en los objetivos, y eso es fundamental. Cuando me contó este proyecto, lógicamente le dije que sí, por esta razón que les digo, porque coincidía perfectamente con los objetivos de nuestra consejería y de nuestra Dirección General de Deportes. Es verdad que en Madrid están viniendo todos los grandes eventos deportivos. Es verdad que a Madrid van a seguir viniendo todos los grandes eventos deportivos, pero el gran hito del deporte madrileño deviene del trabajo que están haciendo federaciones como la Real Federación Madrileña de Fútbol, de ese trabajo con los jóvenes, de ese trabajo con la infancia, de ese trabajo con el deporte base. Y ese deporte base que además, a través de este proyecto, pues está cuidado en lo físico y también en la parte de la salud mental, ¿no? Mens sana in corpore sano in mens sana. Yo creo que ahí se da perfectamente ese círculo inacabable del cuidado, ese cuidado del que también nos hablaba la decana y que nos lleva al bienestar, el trabajo con los jóvenes, el trabajo con el deporte, el trabajo con los valores. Saben que yo vengo del mundo de la cultura, aunque ya no soy del mundo de la cultura, porque ahora me considero
considero del mundo del deporte. Y esto se enfada a alguna gente cuando lo digo, pero es que yo lo quiero decir porque es un mundo mucho mejor. Y cuando uno descubre, claro, y es verdad, cuando alguien descubre un mundo mucho mejor que el que conocía, que no quiere decir que sea malo, que es muy bueno y da grandes satisfacciones, hay grandísimos profesionales, los vamos a seguir cuidando porque yo soy uno de ellos, pero realmente si tuviera que elegir un lugar donde estar y solo pudiera elegir uno, pues elegiría sin duda alguna el mundo del deporte. Los valores que yo he descubierto en el mundo del deporte, pudiendo profundizar en ellos, las personas que yo he encontrado en el mundo del deporte, pudiendo conocerlas más de cerca, sin duda alguna están en el absoluto top de mi ranking de preferencias. Y es eso, es un estilo de vida, es una forma de ver el mundo. ¿Y qué es ese estilo de vida y esa forma de ver el mundo y esa orientación hacia unos valores de compañerismo, de objetivos comunes, de superación, sino los valores también que tenemos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y en esta consejería? Luego la conexión es total, la simbiosis es total, y por eso ya digo que aunque ahora estamos presentando esta primera fase de este magnífico proyecto, la Comunidad de Madrid va a seguir apoyando todas y cada una de las fases que lo completen. Y cuando terminemos y esto ya sí es, ahora se lo brindo yo a la decana y también al presidente, por supuesto, pues cuando terminemos espero que ya tengamos otro preparado para que la Comunidad de Madrid pueda estar a vuestro lado, para que yo pueda venir a este lugar donde me siento tan bien y para que podamos seguir hablando de felicidad, de bienestar, de infancia, de deporte y por supuesto de cultura, porque yo decía antes que alababa el mundo del deporte, pero no creo en absoluto en los compartimentos estanco. Eso el director general lo sabe. Desde el día que tomé posesión, mis primeras palabras fueron: la cultura, el turismo y el deporte son un todo, porque un todo es todo aquello, todas las políticas que vamos a desarrollar desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. El deporte es cultura, la ciencia es cultura. He sido un férreo defensor de la unión necesaria entre el mundo académico. Doy las gracias también a la Universidad Autónoma, a la Universidad de Villanueva y por supuesto a la Fundación Mapfre por apoyar desde la iniciativa privada proyectos como este, pero como digo, he defendido siempre esa unión necesaria entre la actividad profesional y el mundo académico, porque el mundo académico realmente es el que nos explica el mundo, es el que nos hace la transferencia del conocimiento necesaria para que podamos conseguir, de nuevo voy a lo mismo, esos objetivos comunes. Con lo cual, enhorabuena a todos, muchísimas gracias y espero volver. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Yo creo que coincidimos todos y todas si decimos que una presentación de este tipo, en la que de verdad se respiran las emociones y la conexión, hacen que desde luego un proyecto se desarrolle de una forma que no puede caer en otra cosa sino en el éxito. Así que, bueno, ahora vamos a dar paso a lo que es la parte fundamental del motivo por el que estamos hoy aquí, una mesa en la que vamos a tener la oportunidad de escuchar distintos testimonios a la que vamos a dar lugar y que está coordinada por José Antonio, que es el coordinador de este proyecto, así que estamos deseando escucharos. Muchísimas gracias. Bueno, pues esta es la segunda parte de esta fantástica presentación. Enhorabuena, decana, por tu magnífica exposición de lo que es el proyecto, la idea y un auténtico lujo contar con nuestro presidente y con nuestro consejero, al que yo le había escuchado hablar el día en Las Rozas hace relativamente poco, el día de la gala de la mujer, y siempre con una sonrisa en la boca y con palabras absolutamente fiables, confiables y creíbles. Esta es una mesa redonda breve, vamos a estar unos 20 minutos, no vamos a estar mucho más, pero en ella lo que pretendemos es, hola Antonio, te he saludado, lo que pretendemos es escuchar algunas de las voces de los activos, de los actores, de los agentes que rodean al futbolista, que rodean al niño, a la niña futbolista y que son tan importantes. Hemos estado antes. En primer lugar, Abraham es árbitro de fútbol, ahora mismo estás arbitrando esencialmente la tercera división
pero él lleva desde los 18 años arbitrando, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y es máster de entrenamiento personal para personas con patologías. Y es un encanto de persona. Les escucharéis ahora. Tenemos también a mi izquierda, tenemos a una míster, a la entrenadora, a Mamen Blasco, que es entrenadora de nivel 3, profesional técnico deportivo de la Fundación Real Madrid y profesora de los cursos UEFA en la Real Federación de Fútbol de Madrid. Y tenemos a una mamá que nos decía antes que es ella la que se encarga de seguir, de acompañar, ¿no?, a dos figuras ya en ciernes. Ana Cañadillas, madre de 2 futbolistas menores de edad del Club de Fútbol FPA de Las Rozas. Una primera pregunta a los tres, echarme un poco más para atrás, y que tiene que ver, habéis escuchado los objetivos del proyecto, las ideas que han salido, el por qué nacen estas iniciativas, en las que aparece la palabra psicología, en las que aparece el perfil profesional de psicólogos y psicólogas, pero que tienen como referencia fundamental a los niños y a los adolescentes y a las niñas, es decir, la idea de ayudarles a crecer bien, a crecer con esta sensación de que estoy cuidado, de que me siento perteneciente a un espacio, de que soy tenido en cuenta y de que a pesar de que todo esto lleva adversidades y dificultades, porque crecer en el mundo del deporte genera también muchos malos momentos, voy a tener siempre esa mano tendida que me va a explicar por qué pasan las cosas y que me van a enseñar a cómo ganar y cómo perder, que probablemente son de las grandes enseñanzas que se tiene en estos contextos. En ocasiones, perdonad que salga por aquí, sé que es muy visible, pero en ocasiones vemos fines de semana en televisión alguna noticia que nos inquieta y nos alarma, y es niños muy pequeños jugando al fútbol, niñas muy pequeñas jugando al fútbol y alguna circunstancia en los aledaños relacionada con el comportamiento de papás y mamás que nos alarman, ¿no? Pues insultos a los colegiados, referencias permanentes, parece que hay 100 entrenadores alrededor del campo, niños y niñas que miran asustados a un lado y a otro, no sabiendo muy bien en qué. Esto es una realidad. Esto que vemos en alguna ocasión en algún medio de televisión, ¿ocurre con frecuencia? ¿Sí o no? ¿O es una excepción? Mamen, tú como entrenadora, ¿qué nos dirías a este respecto? Yo creo que muchas veces pasa más de lo que nos gustaría. Al final, bueno, yo creo que uno de los factores clave en un equipo de fútbol es el entrenador, y como tú bien has dicho, creo que este proyecto es muy importante porque se nos olvida que trabajamos con personas. Y lo más importante, que en el fútbol base no solo personas, sino con niños. Y muchas veces como entrenadores nos enfocamos mucho en la técnica y en la táctica, pero quizás no tenemos tanto conocimiento, tanto control como podría tenerlo un psicólogo de cómo gestionar esas personas. Y por eso creo que si trabajamos con psicólogos, creo que el fin de semana podemos ayudar a que no ocurran esas situaciones en las que tenemos el factor de los padres por un lado, el árbitro, los niños que bueno, ven en la televisión a sus ídolos y es como yo quiero ser como ellos, tengo que dar lo mejor de mí, hay presión porque ellos mismos lo quieren hacer bien para impresionar a su entrenador. Entonces yo creo que si vamos de la mano, esos fines de semana que se pueden complicar, creo que pueden salir en un ambiente mucho más positivo. Mucho más sano, más pacífico. Ana, cuéntanos, porque tú estás ahí en la valla, apoyada. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Yo creo que ayudaría la figura del psicólogo, ayudaría tanto a los niños para
para llevar mejor esa presión que a veces los padres le ponemos, los entrenadores, el club. Y yo creo que nos ayudaría, sería un apoyo, voy a hablar como madre, sería un apoyo para poder enseñar a nuestros hijos cómo gestionar esa frustración, esa presión que sienten los niños, comprenderles, ayudarles, al fin y al cabo ayudarles y no meterles nosotros más presión, que ya bastante tienen desde a lo mejor, pues eso, que si los amigos, yo soy mejor que tú, el entrenador que no me va a poner en este partido porque si juego mal no me va a poner, entonces todo eso es verdad que genera una presión en los niños y en las niñas que les dificulta en su práctica deportiva y sobre todo en pasarlo bien, porque indudablemente es un deporte, hay competición, pero yo creo que los niños y las niñas también tienen que pasarlo bien, tienen que aprender, tienen que divertirse y sobre todo adquirir los valores que el deporte transmite, como compañerismo, empatía y no sé, yo creo que es muy importante y la verdad que y a los padres nos va a venir fenomenal porque en muchas ocasiones no sabemos, no tenemos herramientas a lo mejor para poder ayudarles, no sabemos cómo apoyarles y bueno, yo creo que es fantástico. Aparece Ana, Mamen y Abraham, aparece la palabra presión, de ella vamos a hablar ahora. Los árbitros sois un ejemplo de ser presionados, ¿no? ¿Cómo vives tú? Porque ahora estás ya jugando con futbolistas bueno, en progresión hacia... Pero cuando todo este tiempo que has estado trabajando con los más pequeños, ¿has visto esa presión añadida con niños muy pequeños jugando al fútbol? Pues lamentablemente sí. Lamentablemente porque no son etapas para sentir ese tipo de presiones, sino que deberían ser etapas en las que deberíamos crear un entorno favorable para que esos niños, como comentaban las compañeras, disfruten, no se centren en ganar o perder, sino que el resultado sea ser feliz, disfrutar, aprender, adquirir valores, como comentaban los compañeros, los valores que tiene el deporte, los valores que te aporta de compañerismo. Creo que al final tenemos que enfocarlo más por esa parte, pero desde luego que nosotros al final, al ser una parte del terreno de juego y estar en continuo contacto con los niños, se ve todo tipo de presiones por parte de los padres, muchas veces por parte de los entrenadores, como comentábamos antes, por parte de propios compañeros, incluso a edades muy tempranas, también producido por la modernización del fútbol, que ha traído cosas muy positivas y ahora muy negativas, y que gracias a pues, este tipo de proyectos o a las medidas que se ha venido tomando por parte del comité, por parte de Paco en este caso, que se vaya favoreciendo un poco a que todo vuelva a ser un poco más infantil, más normal, que ellos tengan esas facilidades y que puedan disfrutar de este fútbol. Muy bien. Yo he tenido la oportunidad de trabajar mucho en el mundo de la psicología del deporte y recuerdo una vez que me dijeron, tienes que hablar con esta madre, la madre de un jugador de fútbol, un chico de 15 años, brillante, con una capacidad y que apuntaba a muy buenas maneras. Pero estaba pasando por una temporada mala y yo le dije al entrenador, pero bueno, pues es que pues tendrá que acostumbrarse a que no siempre uno es titular. Yo tenía poco tiempo, todo hay que decirlo. No, pues tienes que hablar con ella y tal. Pero la madre es muy peculiar, me dijo. Bueno, pues yo voy a hablar con la madre. Entonces, en esa conversación yo intentaba extraer de esa mamá cómo consideraba a su hijo, pero como persona, qué dificultades tenía en la escuela, en el instituto y tal. Y entonces hay un momento en que le pregunto, pero tú, ¿cómo ves a tu hijo? ¿Cómo le identificas? ¿Cómo le señalas? Y se queda pensando y me dice, yo le veo de medio centro. Esta idea de encapsular, ¿no? el mundo del fútbol y de la proyección, dejando a un lado elementos fundamentales como son crecer, está muy relacionada con la idea de la presión. De la presión. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar, más o menos general, que te hace ver que eres una persona reconocible, que tienes amigos, que contribuyes a cosas, que pasas por momentos buenos, malos y regulares, pero que tiras hacia adelante. Pero dice,
tiene que ser la salud mental es siempre compatible con saber afrontar las adversidades. La salud mental no es idéntico al mundo happy. No, tienes que saber que va a haber adversidades y demás, ¿no? Y el mundo del fútbol, desde bien chiquititos, pierden. Hay veces que no salen, que no juegan o que no juegan todo lo que quisieran, tienen la sensación de que no han estado bien, y en ese contexto los activos que hay son elementos absolutamente fundamentales para que aprendan a aguantar la frustración, pero al mismo tiempo para que aprendan a crecer. El proyecto este va a tener acciones con entrenadores, con jugadores y también con padres y madres. Mamen, hablábamos antes arriba de la importancia que tiene el perfil del entrenador que trabaja con niños, con niñas, con preadolescentes. ¿Cómo ves tú esa figura? Es decir, ¿qué valores tiene que plasmar en el día a día, en la conversación, en el trato cotidiano un entrenador para enseñar a niños y niñas a crecer saludablemente en este mundo? Yo lo primero de todo pienso que para transmitir una idea, tanto sea de juego como de valores, tienes que convencer. Y para convencer, lo primero de todo es que tienes que emocionar. Si tú no emocionas, ese mensaje no va a llegar. Si un entrenador no siente pasión por lo que hace, esté en un Benjamín o esté en un senior, no va a convencer a sus jugadores de que esa idea de juego es la mejor para ellos. Aparte de que tenemos que empezar por la idea de que un entrenador debería intentar mejorar siempre a los jugadores, ¿no? Y por esa parte, yo creo que en este caso la figura del psicólogo nos puede ayudar incluso a mejorar nosotros mismos, ¿no? Esa parte de, como has hablado tú, del jugador, de frustración, pues también entender esa parte, tener más empatía por nuestra parte, porque tenemos que gestionar ese jugador, y si tenemos una comunicación positiva y sabemos cómo trabajar con ellos, al final del año no tenemos 11 jugadores, tenemos 18 o, si tenemos suerte, 24, ¿no? Y podemos contar con esos 24. O sea que por esa parte yo lo veo muy importante, ese trabajo del entrenador en todos los niveles. Qué interesante, y sobre todo también la cohesión de grupo, ¿no? Una de las cosas que los niños en estos escenarios cuentan, ellos se fijan mucho en lo que hacemos los adultos, y entonces un entrenador que trata especialmente bien a los que juegan menos es un entrenador más querido, porque está mostrando un modelo de cuidado, de acogida, de apoyo y demás, ¿no? Y este es un elemento, creo que muy para la reflexión de los entrenadores. Ana, antes te decía, te voy a hacer la pregunta más difícil probablemente que te han hecho. ¿Qué podemos hacer en un club para ayudar a reflexionar a papás y mamás de que la mejor manera de ayudar a crecer a sus hijos es que confíen en el club, que confíen en el staff y que vayamos a animar, pero siempre respetando lo que son los otros actores, el equipo contrario, el colegiado, los entrenadores? ¿Qué le pedimos a un club para que nos ayude a hacer esto? No he estado pensando. Yo creo que sobre todo, como he comentado antes, que nos brinden herramientas para poder ayudar a nuestros hijos en el aspecto fundamental, que es el apoyo emocional, que yo creo que es lo más importante, y sobre todo, bueno, y también a lo mejor actividades que nos permitan involucrarnos con el club, que hagan eventos, que hagan actividades donde los padres participemos con los niños, que hagan partidos padres-hijos, o que haya un árbitro, un entrenador, que estemos todos... Que creen comunidad, ¿no? Exacto, que creen una comunidad, que todos los integrantes que forman un club, bueno, o el fútbol en sí, con los árbitros y los... que estemos juntos, que estemos unidos, que sepamos todos en qué consiste cada cosa. Un entrenador pues tiene su trabajo, un árbitro tiene su trabajo, los padres cómo apoyamos, los hijos cómo se sienten
dentro de un club, cuando ganan, cuando pierden. Yo creo que eso sería buena idea. Fíjate, Ana, una de las cosas que comentábamos antes, que una de las experiencias que tuvimos más exitosas en el Getafe, que era donde desarrollábamos esta práctica, era hacer actividades en las que estabas trabajando con los chicos, habilidades sobre cómo reaccionar a situaciones complicadas en un partido, cómo superar que te han metido un gol y tal, pero las hacíamos con los padres escuchando, no podían hablar. Pero ellos escuchaban lo que era la dinámica que se producía entre los niños en este tipo de dinámicas. Esa idea de maridar me parece muy interesante. Muy interesante. Y Abraham, antes nos comentabas cosas que nos hacían sonreír. ¿Cómo es la relación de un árbitro con los niños, las niñas en estas edades? Porque tiene que ser fantástico, ¿no? El poder decirles, oye, es que has hecho falta, y que te miran con esa carita. ¿Cómo vives esto? Bueno, al final los niños tienen esa parte de inocencia que nosotros luego vamos perdiendo, que a mí me parece maravillosa, porque te dan respuestas que nunca te vas a esperar. Incluso a veces ellos mismos te dicen, árbitro, yo he hecho falta, yo he hecho tal. Entonces tienen esa parte de inocencia que deberíamos conservar, o que intentar que ellos la puedan conservar, y esa naturalidad, esa naturalidad que luego se va perdiendo cuando se va profesionalizando el fútbol, y que cada día se quiere profesionalizar en edades más tempranas. Y por eso hablo de que tenemos que dejar que los niños sean niños, dejar que disfruten, que hagamos un entorno favorable, que es lo más importante, que al final nosotros somos el ejemplo, tanto árbitros como los entrenadores, que pasan mucho tiempo con ellos, y sobre todo sus padres. Al final los padres son la imagen que ellos tienen y lo que quieren ser en el futuro. Entonces, si esto lo abordamos por todos lados desde un aspecto de la salud mental, creo que funcionará. Qué bien. Una de las cosas que comentábamos antes, y quería preguntar vuestra opinión, es que los más pequeños, cuando están jugando, bueno, más pequeños y menos pequeños, y pequeñas que están jugando, cuando observan a sus padres, madres gritar en exceso y demás, lo pasan muy mal. Y los chicos cuentan a los entrenadores, es que yo casi prefiero que mi padre no venga. Estas son situaciones que se dan con no poca frecuencia, ¿no? Sí, además los entrenadores sufrimos mucho esta parte, porque no solo tenemos que influir en los niños o guiar a los niños en el terreno de juego, sino que tenemos un poco que pelear con los padres, porque desde el otro lado siempre se escuchan comentarios, ¿no? De, no, pero sube, no, pero baja. Y claro, si yo le digo una cosa y el padre otra, pues el niño se queda ahí entre los dos mundos y dice, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, ese es un problema muy importante, que sí, yo creo que, como ha dicho Ana, si acercamos los padres, si hay más contacto, hay más trabajo en equipo en todas las partes, pues tanto yo puedo empatizar en su parte de cuidar al niño, de querer que mejore, de incluso pues esos 3 puntos, ¿no? al final en el fin de semana, y también mi parte de la difícil, que es tomar decisiones del cuidado de los niños, de queremos que creen un clima todos favorable. Yo creo que ahí mejoraría mucho la situación de todas las partes. Una de las cosas que me dicen que estamos a punto de terminar, pero una de las cosas que distingue a nuestro presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid es su capacidad para el diálogo, su capacidad para escuchar, pero sobre todo para permitir que se compartan ideas. Es que eso, que puede parecer sencillo, no lo es. ¿Y qué pasa? Pues que la gente le aprecia. Y valora que es un sitio donde se puede hablar. Digo esto porque es un ejemplo de lo que probablemente en estos contextos, en el programa, se vaya a incluir, y es la actividad compartida.
Es decir, vamos a compartir valores, pero para compartir valores tenemos que hablar al mismo tiempo de esas cosas. Y no en modo charla de que yo te digo a ti lo que tienes que hacer, sino de que haya diálogo, un compromiso de, oye, vamos a hacer las cosas así, vamos a cuidarnos. Y aprovecho que aparece la palabra, el verbo cuidar, sobre todo para hacer referencia a nuestros partners aquí académicos, ¿no? Este es un proyecto que lo que pretende es plantear la pedagogía del cuidado en el trato con los menores. Incluso, por supuesto, en el deporte, donde se supone que hay unos valores de base que no siempre se respetan y aparecen contravalores muy fuertes, como es la competitividad, el individualismo, la jerarquía, el yo primero, el yo mejor, yo gano, tú pierdes. Esos momentos en los que también se ven en las televisiones, en los que dos equipos se juntan y se abrazan, uno ha ganado, el otro ha perdido, pero ves a los niños dándose abrazos. Es que de eso estamos hablando, de cuidar valores que tengan que ver con el respeto a las otras personas y demás. Lo ha comentado la decana, la ley de protección integral contra la violencia probablemente está en el corazón de este proyecto. Esto es incompatible con crecer, competir, querer mejorar, no lo es. Pero hacerlo desde una concepción ética de lo que es el comportamiento cotidiano. Abraham, una última pregunta, que esto por curiosidad. Si tú tuvieras que definir esto como espectador, a un jugador de fútbol que haya llegado en fin, a la élite, que sea un ejemplo de jugador, esta no se la he hecho antes, por eso la tengo que pensar. Puedes decirnos varios, que sea un ejemplo de respeto, de lucha, de intensidad, de compañerismo, de saber ganar, de saber perder. Buena pregunta. Y difícil pregunta. Pues es cierto que ahora mismo en la élite no sé... No tiene por qué ser de ahora, puede ser de... Puede ser más antiguo, sí. ¿no? Pues a lo mejor te diría, mira, un ejemplo que me parece muy representativo, que además le tuvimos en la selección española, es Puyol. Ajá. Puyol era una persona que yo creo que representaba los valores, que sabía ganar, sobre todo sabía perder, que siempre no buscaba la disputa, buscaba simplemente que lo que se hacía en el terreno de juego fuese en el terreno de juego, y luego no buscaba cosas fuera ni creaba malos entendimientos, y creo que es un ejemplo que además sus propios compañeros lo tenían como ejemplo, y se ven muchas conductas que hubo cuando él estaba en activo. Ana nos va a responder rápido, perdón, Mamen y luego Ana y terminamos. Un entrenador que sea para ti un modelo de trato, de atención, independientemente de si es conocido mejor, pero puede ser de élite, pero alguien que transpire esos valores ¿no? de crear grupo, de ser buena gente. Pues yo, fíjate, voy a realzar porque realmente admiro muchísimo a todos esos entrenadores de base que tienen equipos prebenjamines, que chupetines también, que son los nuevos debutantes, que no se les presta atención y creo que tienen una labor impresionante porque el captar la atención de un niño ahora mismo es imposible y ellos están día a día allí dando cariño, formando a esos pequeños jugadores y con una actitud inmejorable, o sea que para mí les admiro a todos ellos. El colectivo de jóvenes entrenadores, jóvenes entrenadoras que están con los más pequeños. Y Ana, la última pregunta y terminamos. La responsabilidad que tenemos como progenitores, como padres y madres en la educación es muy importante. Y una de las cosas que se va a medir mucho es el tema de la compatibilidad de el entrenar, hacer la actividad física, divertirse, disfrutar y cumplir con otras responsabilidades de los chicos y las chicas. Efectivamente, hay veces que los clubs
A veces porque no pueden, por lo que sea, pero en otras ocasiones los niños llegan a casa a las 10 de la noche después de haber estado todo el día en el cole entrenando y mamá, que tengo niños que se llevan los libros en el coche. Ese va a ser un elemento importante. ¿Tú cómo lo llevas eso? Yo lo estoy viviendo ahora y es difícil de llevar, sobre todo cuando es un... Bueno, hablo por mi hijo, que le encanta el fútbol, que no puede vivir sin el fútbol y que prefiere jugar antes que hacer los deberes. Entonces es difícil de gestionar porque son dos cosas muy importantes. Yo no quiero que pierdan esa parte de deporte, con los que aprenden unos valores, pero claro, el estudio es importante y como padre yo considero que lo académico personalmente está por encima de todas las cosas, porque un buen deportista, para ser un buen deportista, también tiene que estudiar. Efectivamente. No es solo tenemos que ser... Pero es difícil, tanto para los niños como para los padres. Entonces, a lo mejor este proyecto también nos ayudaría a lo mejor a cómo llevar... pensar un poco. Sí. En todo caso, contamos con el apoyo de la Real Federación de Fútbol de Madrid, que es un ejemplo de sensibilidad en la mejora. Bueno, pues aparezco yo aquí para poner término a esta presentación. Quiero terminar agradeciendo de nuevo, como hemos empezado, agradeciendo y ahora especialmente, de verdad, a Mamen, a Ana, a Abraham, a José Antonio, por habernos expuesto de manera tan clara. Al final, esto es lo que tiene sentido. Esto es lo que hace, escuchando, muchas veces nos metemos en la vorágine de lo que es el trabajo entre entidades, entre instituciones y la psicología. Ahora hablo desde esta casa profesional. La psicología tiene sentido por esto que hemos escuchado, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por darnos vuestros testimonios, muchísimas gracias a todas las personas que hacéis posible que esto se desarrolle, a las universidades, a la Fundación Mapfre, por supuestísimo a la Real Federación de Fútbol madrileña, al apoyo de la administración. Y bueno, pues esto lo que hace es que la psicología esté presente en ámbitos donde es fundamental y que muchas veces, bueno, pues tenemos que seguir potenciando. Así que sin más, gracias por estar esta mañana aquí y seguro que nos vemos muy pronto con resultados y con la experiencia de tener un proyecto absolutamente innovador e ilusionante. Gracias.